Hola, queridos amigos y seguidores de mi canal. Sé que he estado ausente durante mucho tiempo, así que es hora de volver con ustedes para mostrarles algunas novedades importantes en torno a BSDC. La actual versión de BSDC, publicada hace poco, es 9.3.7 y contiene muchas nuevas o mejoradas funciones. En el proyecto de hoy, haré uso de una de esas funciones, quizás la más importante e interesante. Se llama Text Conversion Utility, función de conversión de texto. Como introducción al tema, aquí solo les mostraré una breve sinopsis de las posibilidades de esta nueva función. Bien, hemos creado un texto común y corriente. Si cliqueamos sobre el texto y con la tecla derecha del mouse vamos a Convert Text to, convertir texto en, vemos que se abren cuatro posibilidades. La primera, Free Shape, forma libre. Seleccionémosla. Se abre un diálogo que me permite elegir cómo seccionar el efecto, ya sea carácter por carácter, o por palabras, o por frases completas. Dejaremos la opción en caracteres. Y el efecto de fade in, que es como se va introduciendo el efecto, en one by one, uno por uno. La oración en 2 segundos y sin que hagamos un sobrelapamiento de los efectos. Digamos que no vamos a utilizar un fade out, o sea, sería un efecto que se realizaría al terminar toda la secuencia del efecto, sino que solamente la tendremos al principio. Muy importante es el efecto de fade in. Si cliqueamos a la derecha, vemos que hay una cantidad muy grande de posibles efectos. No voy a entrar en ningún detalle porque está en ustedes probar todos los efectos o los efectos que deseen. Para mí, uno que me gusta mucho es Paper Burn, como fuese un quemado de papel, pero en forma de Frozen from Left, congelamiento desde la izquierda. Ok, y como ven, se crean una serie de capas de free shape por encima del texto. El texto mismo queda automáticamente escondido porque no se necesita más. Ha sido reemplazado por estas formas libres que han sido generadas automáticamente. Hagamos correr esto. Y vemos el efecto que es sensacional, ¿no? Vamos atrás. Nuevamente con la tecla derecha del mouse, vamos al mismo menú, que es justamente un menú totalmente nuevo en esta versión. Y vamos a la siguiente posibilidad, Curve Line, línea curva. Cliqueamos. Acá tenemos, por un lado, selecciones o opciones que son iguales a las anteriores. El modo en el sentido de que se ejecute para los dos o solamente para las pares o las impares. La duración ya sabemos y lo vamos a dejar tal cual está. No vamos a cambiar ninguna de las otras cosas. Ok. Y se quedan líneas curvas esta vez automáticamente. Veamos qué pasa. También súper atractivo, ¿no es cierto? Volvamos atrás. Y vamos ahora al efecto denominado Tracking Point, punto de seguimiento. Tenemos prácticamente las mismas opciones anteriores. Y acá en cuanto al efecto mismo no son muchas por ahora, por lo menos las opciones que tenemos. Lens Flare o Bokeh Glare. Elegimos a Lens Flare. Me parece sumamente atractivo. Veamos qué pasa. También sensacional, ¿no les parece? Este efecto, sin embargo, se creó dentro del texto, a diferencia de los otros. Como ustedes pueden ver, volvemos al nivel del texto, de la escena, y volvemos atrás. Cliqueamos con la tecla derecha nuevamente del mouse y vamos a la última de las nuevas opciones de efecto. Acá se puede subdividir el efecto solamente en dos opciones, en palabras o en frases completas. Decimos palabras una por una, el efecto lo vamos a hacer durar 2 segundos. Elegimos a la primera opción y vemos qué pasa. Este efecto no parece demasiado espectacular, pero cambiando las otras características en el diálogo que se abrió, podríamos lograr que sea un poco más atractivo. Bien, con esto termino lo que quería hacer, simplemente una muy rápida visión sobre las diferentes opciones que tenemos totalmente nuevas en la creación de efectos de texto. Bien, y ahora vamos al proyecto de hoy, en el que usaremos uno de los nuevos efectos de texto que acabo de mostrarles muy sinópticamente. El efecto que deseamos lograr es este. Creamos un texto. Utilizando un font adecuado
como lo es Impact. Y con un tamaño también adecuado para crear un buen efecto de, por ejemplo, 512 puntos. Además, optimizamos el recuadro del objeto y lo centramos horizontalmente y verticalmente. Y hacemos su duración total igual a 10 segundos, que probablemente ya esté en ese valor automáticamente. Ahora cliqueamos al texto con la tecla derecha del mouse y seleccionamos Convert Text to Curve Line. Convierta texto en línea curva. Y aquí seleccionamos modo both, ambos. Fade in, one by one, quiere decir letra por letra. Y la duración del fade in lo seleccionamos en 2000 milisegundos, es decir, 2 segundos. Tras presionar OK, vemos que se han creado una serie de curvas que representan a cada letra. Si bien en el caso de la O y la A son 2 curvas por letra, ya que estas letras tienen trazado exterior y también trazado interior. También observamos que el texto original ha sido automáticamente silenciado, es decir, no se puede ver, porque va a ser o ha sido reemplazado por el trazado de las curvas. Ahora, haciendo correr manualmente el video logrado, vemos que hay un grado importante de solapamiento entre los trazados de las letras y sus siguientes letras. Es decir, la O empieza a trazarse bastante antes de que termine de trazarse la H, y así sucesivamente con las otras letras. Pues bien, en realidad queremos eliminar ese solapamiento y además adicionar más tiempo todavía entre letras para acomodar también al efecto de pintado, que vamos a hacer a posteriori. Así es que buscamos el momento en el cual la H termina ahí de trazarse, seleccionamos las 2 curvas de la siguiente letra, en este caso la O, y con el mouse acortamos la longitud de los trazados, no solo a ese punto, sino que más o menos al doble de la distancia, ahí. Y hacemos lo mismo para el resto de las letras. Vemos ahora, buscamos el momento en que la O termina de trazarse, que es exactamente en ese punto, y acortamos a la letra L, más o menos la misma cantidad que habíamos acortado la letra O. Hacemos lo mismo con la letra A. Y hacemos correr lo que hemos logrado hasta ahora para observar qué sucede. Efectivamente, hemos logrado que entre el trazado de una letra y la siguiente exista un tiempo suficiente como para introducir el efecto de pintado. Pero podemos observar que al haber acortado la duración de las letras, automáticamente se ha reducido el tiempo de trazado en forma proporcional. Es decir, la H demora eso en trazarse y la A se traza en mucho menos tiempo. ¿Qué sucede? Que al haber acortado los tiempos de los trazados, automáticamente BSDC ha también acortado en forma proporcional el tiempo de trazado a 100%. Veamos, vamos a la curva de la H y hacia sus propiedades, la propiedad Visible Length, longitud visible, y a los 3 puntos a la derecha, al cliquear acá, observamos la curva de evolución del trazado. Y vemos que va de 0 a 100% en aproximadamente 0,26 segundos. Bien, ¿qué hacemos ahora? Vamos a las siguientes curvas, por ejemplo, a la curva de la letra O y a su curva de evolución, y vemos que efectivamente se ha acortado, porque va un poquito más de 0,20. Así es que llevémosla aproximadamente a los 0,26 que tiene la curva de la H. Seleccionamos la otra curva de la O, la interior, y hacemos acá también lo mismo. Vamos así, curva por curva,
y observemos nuevamente el desarrollo que hemos logrado hasta ahora. Y vemos que cada letra se desarrolla ahora más o menos en el mismo tiempo, de unos 0.26 segundos. Veamos ahora cómo agregar el efecto de pintado a las letras. Para ello, vamos al instante de trazado final o casi final de la letra H en primer lugar. Y vamos a crear aquí una línea curva en forma manual desde la posición del cursor, siguiendo un trazado central aproximado por toda la letra. Es decir, hacemos lo que haríamos si escribiésemos la letra a mano. Y movamos sobre la línea de tiempos a la capa correspondiente creada, la curva que llamemos ahora curva simple de la letra, justo por debajo de la curva original. A esta curva le cambiamos sus propiedades a sólido y a rojo. Y su espesor la hacemos unos 180 píxeles, porque así vemos que con el trazado cubrimos toda la H sin dejar huecos. Es decir, la cobertura la hacemos a propósito levemente mayor al espesor de la letra original. A continuación, vamos al texto original y con Control C lo copiamos. Y vamos dentro de la curva simple que acabamos de crear, llevamos el cursor a 0 y con Control V insertamos el texto que recién habíamos copiado. Al texto mismo, y esto es muy importante, le cambiamos sus propiedades a sólido y color negro. Y lo hacemos visible. Y también le cambiamos su modo de composición a mask, enmascarar. Si ahora nos movemos manualmente sobre la línea de tiempos, observamos un efecto muy interesante, que es que el pintado de la letra H fundamentalmente se restringe a los límites de la letra original. Pero tenemos un pequeño problema. Observamos que existen unos spikes, unas puntas que se pasan por encima del objeto texto, como este o como este. Eso lo queremos, por supuesto, eliminar. Para ello, agrandamos lo suficientemente al objeto texto y lo llevamos de vuelta a su posición correcta, superponiéndose completamente sobre la letra original. Como ven, ahora sí, si lo hacemos correr nuevamente desde el principio, el efecto de pintado con color rojo se ha hecho perfecto. ¿Qué estás esperando? ¡Apúrate ya! De la misma manera, continuamos con el resto de las letras. Como ejemplo, la O. Vamos casi a la finalización de la O, por ejemplo ahí, e introducimos allí una línea curva, la que yo ya había preparado. Importantísimo es que esta línea curva, si se hubiese creado en otro lugar, generalmente se crearía en una capa por arriba del todo, ustedes, después de crearla, la bajen justo por debajo de las curvas, en este caso, de la letra correspondiente. Estas son las curvas de la O, y la curva simple que recién hemos creado la ponemos por debajo de esas otras dos curvas originales. Podemos ir ahora a la curva simple anterior de la H, cliquear sobre el texto, hacer Control C, volver a la escena. Con esto la hemos copiado. Y vamos ahora, cliqueamos sobre la nueva curva simple de la O. Y con Control V introducimos ese texto que habíamos copiado ahora en esta nueva curva. Por supuesto, adaptando su duración. Observemos ahora qué pasa con la O. Como ven, ahora hemos terminado de pintar también a la letra O. Y así sucesivamente con el resto de las letras. Aquí no entraremos en detalles, pues el método es siempre el mismo. Por ejemplo, esta es la curva de pintado de la letra L. Y esta, la curva de pintado de la letra A. Pero bueno, ¿y si la queremos hacer de lujo? ¿Por qué no? Agreguemos un pincel siguiendo al pintado de las letras. Veamos cómo realizarlo. Primero introducimos la figura de un pincel.
Este, por ejemplo. A continuación, modificamos el tamaño y la posición del pincel de modo adecuado. Por un lado, lo achicamos y lo giramos para que se encuentre en una posición desde arriba hacia abajo, un poco en diagonal. Y lo ubicamos al borde superior izquierdo de la H, que es donde se supone va a comenzar el movimiento de pintado. Además, lo acortamos bastante el pincel, después veremos por qué. Y lo llevamos, y su capa la llevamos hasta exactamente donde comienza también la curva de pintado. Y la duración del pincel la determinamos llegando al punto en el cual la H justo se termina de pintar. Por lo tanto, alargamos un poco la duración del pincel exactamente hasta ese punto. Volvamos al comienzo del pincel. A continuación, creamos con Control C, seleccionando la curva de pintado de la letra H. Con Control C, como decía, copiamos e introducimos una copia exacta de dicha curva por encima. Pero muy importante, a esta copia de la curva la hacemos exactamente igual de larga que la duración del pincel. Ahora, sobre esta misma curva, y haciendo clic con la tecla derecha del mouse, seleccionamos Convert to Movement Path, convertir en trayectoria de movimiento. Ok, ingresamos con doble clic dentro de este objeto recién creado y vemos que dentro de él se encuentra un objeto de movimiento. Este es justamente el objeto que necesitamos para mover a nuestro pincel. Por ello, lo seleccionamos, con Control C lo copiamos al movimiento, volvemos a la escena y vamos ahora dentro del pincel, ponemos el cursor en 0 y copiamos con Control V al objeto movimiento, el que ahora tenemos introducido dentro del pincel. Ahora podemos eliminar, borrar, tanto al objeto movimiento como a la curva adicional, porque solamente las necesitábamos para crear al objeto movimiento. Ahora que el objeto movimiento lo introducimos dentro del pincel, no necesitamos más a estos dos objetos. Como ven, lo que nos faltaría ahora es, clicando sobre el pincel, reubicar al pincel de manera tal de que esté sobre el borde de la pincelada, o sea, el borde del trecho o trazo rojo. Y ahora vemos que el pincel sigue a la curva de movimiento que acabamos de generar en forma prácticamente perfecta, que es lo que queríamos. De la misma manera, podemos hacer con las otras letras, por ejemplo, la O. Copiamos el pincel y lo ubicamos temporalmente justo por encima de las curvas de trazado original. El comienzo del pincel tiene que coincidir exactamente con el comienzo de la curva de pintado, en este caso de la O. Vamos ahora dentro del pincel, seleccionamos el movimiento actual y lo borramos, lo eliminamos, porque este objeto era el que valía para la H. Buscamos ahora el momento en que el pintado de la O finaliza, allí, y hacemos la duración del pincel hasta ese instante. Ahora hacemos una copia de la curva de trazado, la ponemos justamente por encima de la original, y su duración la hacemos igual a la duración del pincel. Con la tecla derecha del mouse sobre la nueva curva, el cursor tiene que estar dentro de la curva. Seleccionamos Convert to Movement Path, convertir en trayectoria de movimiento. Ok. Como se abre automáticamente la nueva curva de movimiento o el nuevo objeto de movimiento que acabamos de crear, aprovechamos entonces de seleccionarlo y con Control C copiarlo. Ahora vamos dentro del pincel, llevamos el cursor de tiempos a 0 y con Control V insertamos el nuevo objeto de movimiento allí. Por último, lo que nos queda es reposicionar geográficamente, digamos, al pincel en el punto de arranque del pintado. Es importante ahora que borremos los objetos auxiliares que habíamos creado. Por un lado, el tracking point y por otra parte, la curva auxiliar. Bien, y ahora sí veamos qué sucede.
Hermoso efecto, ¿no? Pues bien, análogamente hacemos con el resto de las letras. Y el resultado final es este. Bien, amigos, esto ha sido todo por ahora. Aprovecho de desearles muy feliz Navidad y un productivo y saludable 2025. ¡Chao! ¡Hasta pronto!